Muy buenos días a todos y a todas. Les damos las gracias por su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Energías Renovables, donde trataremos el tema Usos productivos de las energías renovables y sus beneficios económicos, discusión y mejores prácticas. La presentación estará a cargo del Dr. Carl Comsey. El Dr. Comsey es un ingeniero en agricultura, graduado también en filosofía y sociología. Es experto en el sector energético, quien trabajó varios años para la agencia proveedora de energía más grande de Europa, E.ON. A cierto punto en su carrera decidió cambiar el escenario energético y buscar soluciones para abastecer de energía a poblaciones remotas. Desde entonces, el Dr. Comsey ha venido trabajando en el diseño de turbinas de río para generación de electricidad en estas áreas. Posee una pequeña empresa en Alemania con un equipo diverso que viaja alrededor del mundo instalando estas turbinas y paneles solares para reemplazar generadores a diésel en áreas remotas. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat, con un mensaje dirigido a todos los asistentes, y las abordaremos una vez finalizada la presentación. Pedimos, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de esta sesión. Además, les recordamos que el webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida al Dr. Comsey y damos inicio a este webinar. Doctor, adelante con su presentación. Muy bien, muchísimas gracias Marcela para la invitación a este webinar. Para mí es el primer webinar, así que si por alguna razón cometo errores que no me entiendan, por favor que intervienen. Ups. Bien. ¿Sobre qué voy a hablar en los próximos 45 minutos? Primero les voy a introducir a nuestra empresa, la Smart Hydropower, para que tengan una idea quiénes somos nosotros y de qué es nuestro punto de salida. Brevemente también voy a hablar sobre la Alianza de Electrificación Rural, la ARE, que está bien conocida en África y menos conocida en la América Latina, que es que es algo que se debería cambiar porque es una institución muy activa en la electrificación rural. Vamos a ver la electrificación rural en la América Latina, definiendo un poco el uso productivo, los instrumentos políticos, sí o no están incentivando energía renovable para el uso productivo, y cerrar con 3 ejemplos y conclusiones. Unos comentarios preliminares. Como puedan escuchar todos, español no es mi primer idioma. Así, si es que no es entendible, por favor, Marcela, que tú interfieres directamente y por el chat me das una pequeña nota. Segundo, voy a cubrir también tecnologías fuera de nuestra área de trabajo, para darles una mejor idea de las tecnologías que también se pueden usar en todo lo que es el uso productivo de energía renovable. Tercero, cualquier comentario crítico acerca de esas tecnologías nunca se refiere a una empresa en particular, sino a esta tecnología de manera general para un uso definido, y siempre es mi opinión y puede ser que ustedes tienen otras experiencias con una cierta tecnología. A pesar de lo dicho, los ejemplos todos vienen de nuestra propia experiencia, y con los ejemplos no solamente vamos a compartir la experiencia buena, sino también la experiencia mala, así que ustedes tengan una vista más compleja de posibles ejemplos en el campo de
uso productivo de las energías renovables. ¿Quiénes somos nosotros y a qué nos dedicamos? Como Marcela ya en su gentil introducción lo ha dicho, nosotros somos una empresa desde Alemania, estamos sirviendo más o menos en el mundo, menos los países europeos, donde menos trabajamos. Tenemos soluciones de energía descentralizada, sostenible, así que es fotovoltaica, que son eólicas, siempre de una manera estándar en y para las áreas remotas en estos países. Tenemos 3 principios básicos de los productos que sean fácil, estándar y competitivo. Las soluciones y los productos que ofrecemos son 5 productos, son diferentes tipos de turbinas, tanto una turbina para canales como una turbina para ríos. Tenemos un sistema de riego, que es una turbina con una bomba directamente integrado. Tenemos lo que nosotros llamamos un sistema híbrido, que es muy complejo, llevando tanto las diferentes fuentes de generación como también un sistema de distribución, más medidores, más cargas auxiliares, como es purificación de agua. Así que se tiene algo como un sistema, como una pequeña empresa de utilidades rurales. Y tenemos un sistema, este mismo sistema de distribución que se puede usar tanto para fotovoltaica como para eólica y para nuestra turbina cinética. Como lo he dicho, la idea de nuestra tecnología es que sea fácilmente de operar, instalar y operar en las zonas más remotas y competitivo. Y eso son unas fotos de unas instalaciones en Perú, en Brasil y también una en Alemania para que tengan una mejor idea de la tecnología que nosotros estamos ofreciendo y de la filosofía que nosotros tenemos en nuestra empresa. La empresa Smart Hydropower es miembro de ARE, eso es la Alianza Alliance for Rural Electrification. ARE es una asociación de empresas activas en el campo de electrificación rural. Eso es, como ya lo he dicho, una asociación con muchos miembros con actividades muy diversas. Es tanto una empresa muy grande como Siemens de Alemania, pero también son instituciones, Schneider Electric de Francia, y son muchas empresas específicamente desde África, donde ya se tienen muchos proyectos en energía renovable en zonas más remotas. Socios de ARE son muchas instituciones internacionales, incluyendo OLADE, y yo pienso que eso es la razón porque nos han invitado también a este webinar, que le estamos apreciando mucho, porque pensamos que eso es una gran oportunidad de hacer más conocido tanto ARE como sus actividades, como claramente también nosotros como empresa, pero sobre todo el uso productivo de las energías renovables en zonas remotas. Energías renovables y competitividad. En la América del Sur hoy día dominan la generación hidroeléctrica. En Brasil y Colombia más o menos son el 75%, en Perú y Ecuador son el 50% de la generación total. Eso significa que se tienen muy bajos costos de la generación. Más o menos con las hidroeléctricas se tiene un costo de $50 por megawatt hora, que es muy bajo comparado con la generación de fuentes renovables. Chile en este asunto es una excepción porque tiene un muy bajo porcentaje de hidroeléctrica y tiene por tanto los costos más elevados para la energía, son alrededor de $100 por megawatt hora. En la América Central el asunto es distinto, domina la generación térmica, como se dan cuenta con el perfil
que ven encima de esta página, con la gran excepción de Costa Rica, y en toda la América Central se conocen muy altos costos de generación. ¿Por qué es importante reconociendo eso? Es importante porque si se habla de un uso productivo de las energías renovables, siempre se tiene que tener en cuenta los costos de oportunidad. Y esos son, en el caso de las zonas interconectadas, son los costos de la electricidad que viene de la red. Como ustedes saben mucho mejor que yo, en la mayoría de los países latinos los costos del uso de la electricidad de la red están, para el uso productivo de las empresas, están alrededor de 10 centavos del dólar hasta el 17 centavos del dólar, y eso ya es Brasil, con costos muy elevados por la falta de electricidad. Así que cuando se habla de la competitividad de energías renovables para el uso productivo, siempre se tiene que ver dónde pueden ser competitivos esas fuentes de generación. Cuando se habla de una voluntad política en un mixto de generación es distinto. Un gobierno sí puede decidir a incluir más energías renovables en el mixto de sus fuentes de generación, así se llama merit order, pero no es lo mismo si un empresario está buscando cómo generar la electricidad para su uso productivo. Por esta razón, como el uso productivo de energía busca siempre su fuente más económica, son las zonas más remotas, no interconectadas, con altos precios de energía térmica, como mercados ideales para el uso productivo de energías renovables. Porque en estas zonas donde se compite directamente con el diésel como fuente muy costosa de generación, las energías renovables tienen su razón de ser. Eso es donde de verdad son la fuente más competitiva comparado con lo que hay en estas zonas, y como ven ahora en la América Latina aún se tiene una alta tasa de electrificación en el promedio. Quedan por lo menos los 23 millones de personas que no viven en zonas interconectadas. Y 23.000 personas significa que hay posiblemente unos 5 millones de empresarios que podrían tener un papel activo en el desarrollo de sus países y entregándose a las economías nacionales, que no lo puedan por la falta de electricidad a un precio competitivo. Porque si en esas zonas no hay electricidad a un precio competitivo, entonces no se pueden desarrollar pequeños negocios, no hay el uso productivo si no es por competitividad. Veremos un poco más en detalle dónde están esas zonas. Estos son donde hay las zonas no interconectadas, y eso ustedes seguramente ya lo saben o ya lo tenían como idea. Son en primer lugar las zonas, los países andinos donde la parte amazónica hoy día no es interconectada. Eso es Colombia, Ecuador, Perú, y los países centroamericanos, donde por la pobreza de muchos de esos países no hay interconexión en todas las áreas. Como se ve, en una gran mayoría de países no hay grandes partes no interconectadas, que también significa que si es que son países hidroeléctricos, es mucho más difícil usar las energías renovables como fuente competitiva para el uso productivo. La competitividad de renovables se da en función del precio del diésel. Y esto también es algo muy importante porque hoy día se busca muchas veces las energías renovables como nueva fuente de generación y al mismo tiempo se da subsidios al diésel. Pero dando los subsidios al diésel, uno está
desarrollando una política en contra de las renovables porque el alto precio del diésel, que en los últimos meses ya se ha bajado bastante, este alto precio del diésel es lo que da la competitividad a las energías renovables. Si se habla también de CER, que son los certificados de CO2, si se habla de la función al medio ambiente, todo esto es verdad, pero para el uso productivo no es importante si no se incluye estos costos al medio ambiente, estos costos externos al costo del diésel. Y en lugar de incluir estos costos externos al costo del diésel, como se lo ha tratado hace unos 10 años a través de impuestos, más bien en muchos países se sigue subsidiando el diésel y con una buena razón, porque hoy día aún es la fuente de generación para la población más pobre. Así que si se habla de energía renovable, también se habla de subsidios al diésel, también siempre se habla de la política social a la población más desafortunada de muchos de los países latinos. Uso productivo, ¿qué significa? Primero, el uso productivo no equivale solamente a la industrialización, así que no se habla solamente de la pieza que se ha fabricado en algún taller, se habla tanto de la producción y el almacenaje de alimentos, así que todo lo que es el procesamiento de productos agrícolas es un uso productivo. Se habla de industria artesanal, se habla claramente también de otras utilidades rurales, como es agua potable purificado, porque también hay agua potable que no es purificado. Se habla de computación de parte de la educación, se habla de puestos de salud, de servicios comunitarios. Así que el uso productivo puede ser mucho, pero siempre debe ser productivo porque si no, no se puede pagarlo. Así que distinto del mercado residencial, que siempre vive y sobrevive de subsidios, por lo menos en las zonas más pobres de los países latinos, el área del uso productivo siempre busca la competitividad. ¿Por qué este uso productivo como núcleo de electrificación es tan importante? Como ya lo he dicho al principio de mi charla, son 23 millones de personas que hoy día no están integrados en las economías y el sistema social de los países latinos. Y eso no es comparado con los 1.2 billones de personas que hoy día no tienen conexión a la red, parece poco, pero son cada persona que no puede aumentar el bienestar de su país, que no puede participar del bienestar del país, es ya una persona demasiado en el mundo. Así que más bien debemos incluir esas personas en las economías y los sistemas sociales de los países de donde vienen ustedes. Hay un modelo que se llama ABC, el Banco Mundial. Dicen que en un sistema de electrificación se debe seguir un modelo donde se busca algo como un punto de demanda anclaje, que muchas veces son las torres de telecomunicación, donde hoy día ya se tiene electrificación y muchas veces a través de generadores diésel y se busca desarrollar nuevos negocios, business, y después vienen las casas residenciales. Y ese modelo ABC tiene su ejemplo histórico en la electrificación europea y me parece en todo el mundo, honestamente. En los años 20 del siglo pasado, lo primero que pasó con la nueva electrificación, cuando había por primera vez luz en las casas en Berlín y en París, lo que pasaba era que los dueños de molinos empezaron a desarrollar pequeños generadores para su propio negocio y para los vecinos más adyacentes.
Así que eso era el núcleo de la electrificación en Europa y me parece que lo que este modelo ABC y el uso productivo puede ser lo mismo para las zonas más remotas de la América Latina, donde se empieza con empresarios como agentes de la electrificación de sus zonas. El uso productivo también permite, y eso es importante desde un punto de vista de sostenibilidad, tarifas competitivas para las energías renovables, porque no se puede cobrar a los que no tienen nada. Así que las tarifas en las zonas remotas para residenciales siempre van a ser muy bajas y lo están con toda razón y eso lo están hoy día también. Pero si tengo una tienda, si yo tengo un molino, si yo tengo un taller donde sí estoy generando ingreso con la electricidad, eso me permite pagar más, tener otra tarifa, porque yo me hago la vida con ese uso productivo de la electricidad, sea de energía renovable o de otra fuente, pero en específica estoy repagando los costos de las energías renovables. Los empresarios como operadoras de plantas de generación lo hacen por su propio beneficio y esto es el bien de la población usando el exceso de la generación. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tengo un empresario en un pueblo, esto también es algo como una garantía que alguien va a crear la planta de energía renovable para la electrificación del pueblo, porque es su propio uso, es el propio beneficio. Si no hay la planta, él no tiene plata. Tan fácil es, así que él va a cuidar la planta. No tengo comité de electrificación, no tengo comunidad, no tengo consejo de comunidad, sino tengo una persona que lo haga por su propio beneficio y eso es mi garantía que funciona la planta. Voy a regresar a este punto porque eso es una de nuestras aprendizajes más importantes de un ejemplo, y admito honestamente que es un ejemplo de muchos, pero un aprendizaje de un ejemplo que les voy a presentar al final de esta charla. Finalmente, las tecnologías para el uso, las tecnologías en todo lo que son tecnologías renovables para el uso productivo ya están. ¿Qué es la diferencia entre lo que probablemente todos de ustedes conocen, que son Solar Home System, sistemas muy chicas para que se tienen luces en las casas, en las calles, y las tecnologías para el uso productivo? Las tecnologías para uso productivo son algo más elevado, son más grandes, tienen más capacidad y tienen que trabajar de alguna manera durante el tiempo de la productividad, que son entre 8 a 12 horas, depende del trabajo, del negocio, y también puede ser en las horas de la noche, así que se tiene baterías, que se tiene más paneles fotovoltaicas, como se ven en las fotos. Hay 4 ejemplos de fotovoltaicas, tanto para un torre de comunicación como para una escuela, una tienda. Eso es un ejemplo de África. Para una bomba, en el lado de la izquierda, abajo, ven una planta de biogás, una planta pequeña de biogás, que da también energía a las 24 horas, que ya es distinto de la fotovoltaica. Lo que hace falta aquí es la pequeña eólica, también existe y que también ya es una energía aprobada. Hay gasificación, tanto de madera como también de residuos, y he tomado una foto de un competidor de nosotros para las pequeñas plantas hidroeléctricas. Los retos tecnológicos que estas tecnologías no convencionales o no tradicionales existen. Y voy a elaborar un poco para algunas de estas tecnologías los retos y las ventajas. Es de una manera muy general y estoy quedando en esta manera muy general porque los costos CAPEX, que es la inversión inicial, y los costos de operación, OPEX,
varían de país a país. Así que yo sí les podría dar un ejemplo. Si yo pongo con la fotovoltaica o la eólica para el CAPEX dos cruces, eso significa que esa inversión inicial ya es muy baja. En el caso de fotovoltaica, para las zonas remotas, son como $2.500 por kilovatio peak. Las plantas eólicas aún son menos costosas. Así que eso es más o menos lo mejor donde se puede ir, mientras una geotérmica es muy costosa en la inversión, pero tiene otras ventajas y desventajas, ¿no? Así que tienen una idea. Gasificación, que es un concepto que ya es muy viejo y que se tiene bastante específicamente en la América Latina, en Chile, porque ellos tienen tanta madera y también se hacen muchos pellets. Es algo que existe a cualquier escala ya. Hace unos pocos años no había la pequeña escala, que no es exactamente lo más económico, pero tampoco tan costoso hoy día, que tiene la gran desventaja de costos elevados para la operación, porque siempre se requiere briquettes o pellets, o algún residuo muy seco que ya está muy concentrado, porque si no, no se tiene nada, que tiene un contenido calórico muy concentrado, porque si no, no se tiene ninguna generación. El problema hoy día que aún existe con todas las máquinas que conozco yo es que las pequeñas máquinas de gasificación, 5 kilovatios, 10 kilovatios, 50, que se requiere una limpieza regular cada 2 horas, porque después de 2 horas ya se tiene tanta ceniza que ya se tiene que limpiar. Así que no se tiene un proceso continuo. Las plantas de biogás sí tienen ese proceso de continuo, tienen una inversión inicial algo mediano, como la gasificación. Tiene la gran ventaja que se puede hacer muchas cosas con lo que se tiene en el país. Se requiere también, se tiene algo de un costo de operación elevado, pero se puede trabajar con residuos. Eso sí es una ventaja. Así que el input, la alimentación de las plantas no tiene un costo de oportunidad. Un cierto tamaño mínimo para una planta eficiente ya empieza con 10 kilovatios, así que si se habla de uso productivo en zonas remotas, eso es más o menos lo que se necesita. El problema es el contenido calórico. No es fácil encontrar los residuos con suficiente contenido calórico. Calderas, todos ustedes conocen eso, con bagazo o con residuos, son un poco más grandes, 50 kilovatios, tienen siempre un procesamiento del feed-in. Eso sí ya es una tecnología de verdad, eso no es nada artesanal, así que con calderas ya se está empezando más en el área industrial y no tanto para un taller, sino que ya para una pequeña o una gran industria. Fotovoltaica, eso es la más conocida, tiene ya un costo de inversión muy bajo, no tiene costo de operación o un costo de operación muy bajo. Empieza ya con 50 vatios, así que se puede usar de cualquier escala, pero tiene 2 retos muy graves. Uno son las baterías que siempre se necesita y el segundo es más grave aún en los países latinos, que es el sombreado. Así que cualquier lluvia, una lluvia de verdad, no una lluvia europea, sino una lluvia de verdad, les da una interrupción de la generación y como ustedes saben muy bien, en la parte amazónica de sus países, eso sí puede durar algunos días. Eólicas funcionan muy bien, son a un costo muy competitivo. La gran desventaja es que hay muy pocos puestos donde ponerlos. En el norte de Perú sí hay algunos,
pero tampoco tanto para pequeñas plantas, son más para plantas grandes con mucho más que 100 metros de altura, así que eso ya también tiene un costo elevado y es sobre todo para la conexión a la red, no tanto para el uso productivo en zonas remotas. La hidrogenética es algo, claramente algo nuevo, algo desconocido. En general se habla de plantas hidroeléctricas que requieren cabeza, que requieren infraestructura. Nosotros hablamos de hidrogenética sin infraestructura, donde no se necesita más que un río, empieza ya con un kilovatio, es muy competitivo y eso sí en un aviso comercial les voy a enseñar, pero se requiere velocidad y la disponibilidad de ríos que muchas veces existe, porque la gente se va donde hay ríos, pero no en todos los puestos se tiene suficiente velocidad y no se tiene la velocidad durante el tiempo de sequía. Geotérmica es algo que funciona muy bien a gran escala donde hay la disponibilidad, y eso en primer lugar es el sur de Chile, donde sí también hay fuentes pequeñas, donde sí se puede instalar pequeñas plantas para la gran industria, porque una pequeña planta ya es 1 megavatio y la industria entonces debe ser algo grande. Mayores retos de todas las tecnologías renovables son los costos y sobre todo la disponibilidad, porque menos el biogás y la hidrogenética, esas tecnologías no tienen disponibilidad de 24 horas, que es algo muy importante. Y ya estoy haciendo el único aviso comercial en esa presentación. Eso es porque nosotros hemos desarrollado como SMART un sistema híbrido completamente estándar que puede trabajar con eólica, con hidrogenética, con fotovoltaica, con un generador sea biogás o biodiesel o gasolina, con baterías. Así que eso es un sistema ya que trabaja 24 horas, que tiene siempre disponibilidad, independiente del tiempo, independiente de sequías o de lluvias. Y con muy pocas baterías que se requiere en ese sistema, en primer lugar, no como almacén, sino para estabilizar el sistema. El sistema híbrido, y eso sí, nuevamente es independiente de nuestra solución, a pesar que me gusta venderla, es una solución económica. Eso es una simulación. Homer es un sistema que permite simular diferentes fuentes de generación, comparar esas fuentes de generación y mezclas de fuentes de generación. Lo que se está comparando en este sistema son no eólicas, sino hidrogenéticas, porque eólicas casi no se dan en la Amazonía, fotovoltaicas, el diésel, las baterías. Así que el primer símbolo en la parte arriba, en la izquierda, es un panel fotovoltaico, después eso que se vea como una eólica es una hidrogenética, después viene el generador diésel y las baterías. Y donde yo he puesto las marcas, lo que ustedes vean, son tres cosas. Primero, el diésel siempre es la solución con menos inversión. Sí se necesita una inversión inicial, porque traer un diésel no a Iquitos ni a Leticia, sino al pueblo más allá de Leticia y de Iquitos, eso sí tiene un costo. Así que también el diésel tiene una inversión inicial elevada para un pueblo remoto, pero es mucho menos que cualquier otro sistema. Pero sí tiene para la kilowatt hora, y eso es lo que es importante para un empresario, también para alguien que está trabajando en una escuela o dando escuelas a una zona. El costo por kilowatt hora, así llamado COE, compared cost of energy, es en dólares por kilowatt hora. Normalmente se habla de LCOE, leverage cost of energy. Los costos del diésel a un precio aún elevado, eso son 1.3 dólares por litro.
llegan a un nivel de 1.7 dólares por kilowatt hora, y eso es porque se tiene que mantener el diésel, se tiene que traer el diésel, se tiene que dar servicio al diésel, y el servicio al diésel siempre se requiere a alguien de la ciudad porque no se lo hace en la zona. Así que estos costos del diésel son muy altos y eso da la chance, la oportunidad a las renovables. Y estamos aquí comparando ahora fotovoltaica en la mezcla con el diésel como backup y baterías con una fuente de base, una fuente de 24 horas, en nuestro caso es nuestra hidrogenética, eso sí, pero puede ser otra hidrogenética o puede ser otro sistema de base como biogás. Entonces se está disminuyendo los costos por kilowatt hora a un nivel que se puede ya comparar por lo menos algo con el nivel del costo en la ciudad. Estamos aún lejos de los 10 centavos del dólar por kilowatt hora en las ciudades como Lima, pero si se agrega los costos de transporte de algo del centro hacia la Amazonía, entonces ya llegamos más o menos a estos costos. Eso es un costo competitivo que permite la producción o el uso productivo también en las zonas remotas. ¿Cuáles son los retos políticos para el uso productivo? Nosotros aquí en ese esquema vemos que son hoy día las políticas más comunes en la mayoría de los países latinos. Y eso, lo más común es el feed-in tariff. Eso significa que te dan una garantía de 20 años para inyectar a la red, o son incentivos de impuestos. Así que si yo hago una inversión, que pago menos impuestos. Esas son las políticas más comunes en la América Latina, y esas son exactamente las políticas que no sirven para las zonas remotas. ¿Por qué? En las zonas más remotas, si estoy empezando el negocio, yo no pago impuestos, por lo menos pago impuestos muy bajos, así que eso, un tax exemption, no me ayuda en nada. Falta un incentivo activo para el sector financiero para entrar en el mercado de electrificación rural productivo, lo que se llama bankability. Hoy día lo hemos visto en la comparación de los costos de la fuente de diésel con la fuente de energías renovables. Lo que es la gran diferencia es la fuente de energía renovable es menos costoso por kilowatt hora, pero más costoso en la inversión inicial. Así que lo que hace falta es que alguien me puede financiar la inversión inicial, bankability. Yo necesito que el banco de verdad tiene confianza en mi sistema, pero eso es exactamente lo que no funciona con las políticas que hoy día existen. El único ejemplo que yo conozco donde ya se está empezando es que se trae el concepto del feed-in tariff también a las zonas remotas, uso el reemplazo del diésel como base de un feed-in tariff. Sí, hoy día se usa diésel en Colombia, hay un subsidio para las zonas remotas y se está discutiendo o se va a implementar que eso también se puede usar en el futuro para energías renovables. Eso es un ejemplo de bankability. En algunos países es peor aún, y dándoles un ejemplo, México, como también en otros países grandes, que la generación distribuida no la toman en serio, porque siempre se espera que la interconexión viene y no se entiende que esa idea de generación distribuida en pueblos, que pueden ser núcleos para la nueva generación, también cuando viene la red, porque se puede conectar a la red, así que no hay problema y se tiene más bien más estabilidad, porque ustedes, muchos conocen la situación, que se tiene una red de bajo voltaje que llega desde la montaña, desde la cordillera central, y lleva a un pueblo de la Amazonía, pero llega bajo voltaje y ya casi no llega, porque hay muy poca capacidad y a pesar de esto, muchas veces hay apagos. Así que la idea de interconexión es difícil, pero es más fácil si se acepta que la generación distribuida puede ser parte de la interconexión nacional.
Mis ejemplos. La calera, un biogás de estiércol de gallina. Estamos en Perú. Eso es un ejemplo de una planta grande, de una zona donde sí hay interconexión. Es un buen ejemplo que me gusta mucho como ejemplo que lastimosamente no se puede duplicar muy bien. Es una zona muy productiva en el sector agrícola. Se habla en este caso de la calera y los que están con nosotros de Perú lo conocen, son huevos La Calera, así que es el productor más grande de huevos en el país y ya están en todos los supermercados. Ellos tienen biogás, ellos tienen una línea de alimentación sacando sedimentos y plumas del estiércol de la gallina. Tienen 2 biodigestores, cada uno con 3.000 metros cúbicos, hechos en Perú. Sistemas para calefacción y mezcla eterno, tienen una planta para limpiar el gas de azufre y agua, usan el gas en las calderas para la fabricación de cartón para los huevos. El sistema de riego que tienen por gota se usa después para usar los desgastes de la planta de biogás en el sistema de riego, así que se tiene un uso directo de todo lo que se tiene después de la planta de biogás. Por haber hecho la planta en Perú con empresas peruanas, el costo era alrededor de 2.5 millones de dólares. Esas son algunas fotos de esa zona, la tecnología, se dan cuenta que eso es la planta de biogás y también se dan cuenta que hay bastante tecnología instalada. Quiere decir que una planta de biogás grande como esa ya es algo de una pieza no tan fácil de instalar. Conclusiones, proyecto La Calera. Condiciones son ideales, no fácil de duplicar. El estiércol de gallina ponedora tiene un muy alto contenido calórico. El estiércol, por abundancia, hoy día no tiene un valor en mercado, así que no hay un precio de oportunidad. Hay una abundancia de agua que se necesita para bajar el nitrógeno en los biodigestores. Hay un uso para residuos del proceso en las plantaciones. Ellos tienen limones y aguacate, así que son 2 plantas que fácilmente aceptan un gran contenido de nitrógeno y azufre. El uso como gas en una caldera, así que no se tiene una inversión para el uso eléctrico. El tiempo de amortización en esta planta es muy bajo, con 2 años. Calculando con todo, el reemplazo del carbón, el reemplazo del diésel, el fertilizante, etc. Así que eso es un proyecto de maravilla, es un muy bien ejemplo del uso de renovables, pero no se duplica. No se puede fácilmente duplicar porque hay ni en haciendas con gallinas, con pollos, no gallinas ponedoras, sino con pollos, ni con chanchos, ni en fincas lecheras, porque no tiene un contenido tan alto calórico como lo tienen las gallinas, el estiércol de las gallinas ponedoras. Segundo ejemplo, Marisol, electrificación rural, nuevamente en Perú, en San Martín, Perú. La tecnología instalada son turbinas hidrogenéticas nuestras, en este caso, como ya lo he dicho al muy principio de esta charla, y 2 kilovatios peak, paneles fotovoltaicos, 20 kWh baterías, un sistema de distribución nuestro, un generador de gasolina con arranque automático, un sistema de monitoreo facilitando una conexión al internet, porque eso trabaja con satélite y ya tienen en la segunda fase del proyecto un café de internet, medidores TTA, por lo menos uno, para permitir el uso de 24 horas del internet. Los costos del sistema instalado, no los costos de todo la inversión de todo lo que hemos hecho allá, sino lo que se ha instalado para el uso hoy día son alrededor de $35.000, incluyendo la instalación. Así se ve, eso es un sistema, se ve una casa de máquinas, se ve los paneles fotovoltaicos en la casa de máquina, las baterías con un pequeño generador de diésel o gasolina, y lo que no se ve es la turbina porque está debajo de la superficie de agua en contra de los residuos en el agua.
Las conclusiones de esta electrificación Marisol: el sistema híbrido permite 100% de disponibilidad de energía, que es muy bueno. Los costos de generación son bajos, son aproximadamente $35 centavos del dólar por kilovatio hora, que es un costo en esta zona muy bueno, comparado con el diésel, que es encima de los 50. El café de Internet no es un uso productivo si no hay un plan de negocio para justificar la inversión. Así que se usa, sí, pero eso no es exactamente lo que nosotros podemos llamar un uso productivo, porque falta un plan de negocio que tiene algún repago de esta innovación. El falta de beneficios individuales afectan al servicio del sistema. Nosotros trabajamos allá en Marisol con un comité de electrificación, y a pesar que todos esos señores y una señora son buena gente y trabajan mucho en eso, falta la responsabilidad individual, que al final del cuento, si se va al río para limpiar la turbina, si limpia los paneles fotovoltaicos, si se comunica con nosotros o con el representante en Perú para hacer que el sistema trabaje siempre y sin interrupción. Y no hay sistema que trabaja sin ruido, si es un poco de limpieza como con la turbina, si es limpieza con paneles fotovoltaicos, si es la limpieza de un sistema de gasificación, si es el costo de operación de un sistema de biogás. Se necesita alguien que cuida el sistema. Y si no tengo, eso es nuestro takeaway, eso es nuestro aprendizaje de Marisol. Si no, yo puedo tener un comité de electrificación, si no tengo alguien que de verdad es el último responsable para el sistema, no se hace. El uso productivo debe estar establecido primero y no por último, porque nosotros hemos instalado todo eso como sistema residencial y hemos traído el sistema de Internet al final del cuento. Eso era ya en la segunda fase como algo que hemos desarrollado y dado al pueblo. Los usos productivos deben generar ingresos y llenar a la canasta familiar. La renta social no incentiva suficientemente al operador, sobre todo si es un operador comunal. Es algo triste, y nosotros ya también tenemos un estudiante que ha hecho una tesis sobre el caso de Marisol, estudiando sistemas de manejo comunal, comparándolo con sistemas individuales. Y en el caso, por lo menos en este caso, lo que mejor trabajaría es un sistema más del mercado, más individual, con algunos aspectos sociales. Mi tercer caso: irrigación de plantaciones de arroz, y eso ya es algo más al mercado. Eso es en Colombia. El sistema instalado es una turbina hidrokinética Smart 2 Float conectada directamente a través de un inversor de frecuencia con una bomba, así que no hay baterías. Es un sistema que no es muy costoso. Tenemos una segunda planta, que es una planta fotovoltaica con banca de baterías para una segunda bomba, esa planta también sirve las necesidades de la casa de la máquina. Es algo más costosa y no está incluida en el caso económico. El agua está bombeado hacia un tanque de riego en una plantación de arroz, reemplazando parcialmente un motor de diésel. Es un motor de diésel grande, y a pesar de eso, este modelo sí vale la pena. Los costos del diésel están elevados en la zona, $1.2 por litro. Los costos de la inversión del sistema están, no de todos los ensayos de nosotros, sino del sistema, están aproximadamente en $25,000. Importante, el rendimiento depende de la velocidad. Eso es porque es una hidrokinética, no cabeza, no infraestructura, así que se tiene un rendimiento variable. El río Magdalena varía entre 1.5 a 2.2 metros por segundo, así que nos da como promedio 1.1, 1.2 kilovatios, que parece en primera instancia muy poco. Unas fotos de la instalación: eso es la turbina con un tractor fácilmente instalada, eso está ya en el río. Se ve el tanque de diésel que anteriormente siempre se necesitaba.
necesitaba y unas paneles fotovoltaicas. Conclusiones. Velocidad de flujo promedio de alrededor 1.7, metros por segundo con una generación promedio por año de 1.1 kilovatios. Eso significa que con 1.1 kilovatios, eso es lo que se tiene, eso son 30 kilowatt-horas al día. Se bombea 1.1 kilowatt-hora en la hora, 36 metros cúbicos en la hora. Es muy eficiente ese sistema, es muy eficiente, más eficiente que un sistema con diésel. El sistema de manejo es directo, es completamente estándar, así que no hay muchos costos, se puede implementar fácilmente. La bomba conectada a la turbina hidrogenética bombea los 1000 metros cúbicos a un costo de 30% de los costos en comparación con el diésel. No estoy diciendo que se ahorra 30%, sino que se ahorra 70% y el tiempo de amortización es debajo de 5 años. Eso es un proyecto bankable. Eso sí es Findeter, los que son de Colombia lo conocen, es un banco agrícola, ellos lo pueden hacer dentro de su programa agrícola. Conclusiones finales. El uso productivo de la energía tiene un enfoque en áreas remotas, pero no está limitado a ellos. Así que se puede tener algo en otras áreas, pero es más difícil porque se busca algo competitivo. En áreas remotas, el uso productivo es la llave para la electrificación de estas áreas, pero se requiere un modelo de negocio y un empresario que sea operador de la planta con un espíritu empresarial. Hay las tecnologías aprobadas disponibles en el mercado, existen diferentes, no solamente la fotovoltaica, no solamente la eólica, hay mucho más. Existen también proyectos y la experiencia de costos y beneficios, y no solamente los tres que estuve presentando yo. Algunas de las tecnologías que se conocen, como en el caso del biogás, son muy especializadas, con poco potencial de escalar, pero puede ser una solución perfecta en un cierto caso. Las plantas híbridas estandarizadas tienen un gran valor, garantizan el funcionamiento también bajo las condiciones variables que se tiene en los áreas remotos. El potencial de escalar es muy alto y se tiene el 100% de disponibilidad de energía siempre. Hay retos políticos hoy día por la necesidad de financiamiento y yo pienso que eso es el reto más severo para el uso productivo, que no están cubiertos con los instrumentos aplicados en la mayoría de los países, pero son retos superables. Son retos que no fácilmente, pero sí con la buena voluntad en todos los países se puede buscar los bancos, se puede ir a los bancos, se puede hacer una cooperativa para financiar ese tipo de proyecto. Y eso es ya el fin de mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Councey. Por favor, si tienen los asistentes preguntas, las pueden hacer con un mensaje dirigido a todo el mundo por medio del chat. Por favor. Juliana, yo tengo aquí ¿cuáles son los planos o los planes en Colombia? Los planes en Colombia. Nosotros hoy día tenemos una planta en Colombia y estamos desarrollando ya desde esta planta un avance en todo el campo agrícola. Quiere decir que hemos tenido hace 3 semanas, ya casi 4 semanas, una inauguración de esta planta en la finca y con el apoyo de la dueña de la finca o de la hacienda de arroz, nosotros ya estamos contactando los demás
agricultores de la zona, y no solamente son agricultores, sino también hay una cría de peces, así que hay otro uso productivo en la zona, y estamos poco a poco avanzando hacia estos sitios para ampliar la base de nuestro sistema. Y en la misma instante en Colombia ya tenemos ya tenemos bastantes avances en todo lo que es la zona de la Amazonía. En la Amazonía, y eso también es un uso productivo muy bonito, en la Amazonía de Colombia se va a instalar este octubre un sistema de carga de una lancha eléctrica. Así que hay una lancha que va a pasar por el río, no sé el nombre del río, pero está cargando con baterías, con baterías, y se carga las baterías del mismo río. Así que eso sí es un proyecto muy innovador. Doctor Cousi, tenemos una pregunta. ¿Los gobiernos deberían dar subsidios a las tecnologías renovables, como la eólica, solar, biomasa, para su desarrollo? Si los gobiernos dejarían dar subsidios al diésel, no tendrían dar subsidios al desarrollo de esas tecnologías. Desde un punto de vista social y para la integración económica de las zonas remotas en los países, hoy día los gobiernos dan estos subsidios. La razón es integrar estas zonas. Si se da los mismos subsidios que hoy día se dan al diésel, a las inversiones de las energías renovables, eso es más que suficiente, porque las energías renovables para las zonas son competitivos. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta el Cabalderrama, ¿cómo va el tema del financiamiento de las energías renovables, pero en zonas rurales? Si se quiere promover desarrollar un mercado. El problema hoy día de verdad es que no existe un financiamiento ya establecido. Estamos en la fase de establecer estos financiamientos. Y Findeter en Colombia es un ejemplo, Bancolombia, estoy seguro que también desde el BID para el mercado en general se puede hacer algo. Así que eso es algo nuevo y que hoy día está en el desarrollo, no está hecho. Y eso es exactamente el reto más clave para la implementación de las energías renovables en las zonas. Tenemos una pregunta de Victoria. ¿La inversión incluye el estudio de tiempo de vida de los equipos o plantas? ¿Qué significa estudio de tiempo? La inversión es la planta, y en el caso de la planta de biogás, eso sí incluye los estudios necesarios para poder construir la planta. En el caso de la electrificación rural y con fotovoltaica y la planta hidrogenética, y en el caso de la bomba, eso es la planta, porque todo lo que que son los estudios del sitio son muy limitados. Una planta de biogás tiene un tiempo de vida útil de aproximadamente 20 años, una turbina hidrogenética tiene aproximadamente 15 años, 15 a 20 años, así que si se calcula los costos por kilowatt hora, se calcula la inversión dividida por 20 o 15, en el caso nuestro 15, porque no queremos exagerarlo, más los costos operativos para la limpieza, más una inversión después del año 7. Así que todo eso se divide por los 15 años, la inversión se divide por 15 y se tiene los costos operativos en cada año, se divide por los kilowatt horas generados y se tiene los costos de kilowatt hora. Muchas gracias, doctor.
Tenemos un mensaje de Marta Vives en el cual felicita por su excelente presentación. La pregunta de Jonathan David Sánchez. ¿Tiene el mismo problema que en algunos paneles solares que si se usan baterías no se debería conectar neveras o aires acondicionados para no soportar los motores de inducción? Para no sobrecargar los motores de inducción. Bueno, eso es una muy buena pregunta y eso completamente depende del sistema de distribución. Y les cuento un poco de nuestra experiencia. Cuando nosotros hemos empezado hace 5 años y hemos empezado con el desarrollo de nuestra planta en Perú y Indonesia, porque la idea siempre era irse a esos mercados y yo tengo la filosofía que debe funcionar entonces en esos mercados. Nosotros empezamos como diseñando una turbina y después de poco tiempo nos dimos cuenta que eso no es suficiente porque lo que en este tiempo se podía comprar en el mercado como inversores, sistemas de distribución, no funcionaba por nada en las zonas más remotas. Nosotros hemos invertido mucho tiempo y también dinero en un sistema de distribución y depende del sistema de distribución cómo maneja la inducción eléctrica, ¿cómo se dice? La electricidad inductiva y cómo se maneja cargas, el cambio de carga. Y eso todo debe hacer el sistema de distribución. Nosotros ya hemos incluido en lo que nosotros hemos desarrollado un sistema manejo de carga, porque sabemos que en zonas remotas es un poco, es muy distinto de la situación en una red nacional, porque en una red nacional no tengo picos tan definidos, porque la gente son distintos, unos vean la telenovela a las 6, otros entran a la casa a las 7. En pueblos no es así. En pueblos es, si yo tengo una carga, esa carga ya va a ser muy dominante, porque la gente más bien hacen la misma cosa al mismo tiempo, o si yo tengo una nidera, por ejemplo, esto ya es una carga muy importante en un sistema muy chico. Y si yo no uso un sistema de distribución que maneja con esa carga, que me tiene suficiente capacidad en el momento que se enciende la carga, entonces todo el sistema dentro de poco se va a destruir, no va a funcionar. Así que el sistema de distribución en zonas remotas es tan importante o más importante que la parte de generación. Muchas gracias, doctor. Guillermo Frank nos pregunta si tienen planes de trabajo en Argentina y en qué zonas. Después de las elecciones. No, siendo serio, Argentina hoy día tiene un precio altamente subsidiado de energía. Yo sí sé que no solamente por gustar el vino, pero la zona de Quebec es una de las zonas no solamente con el vino más rico del mundo, sino también con canales de riego que serían ideales para lo que tenemos y que para energías renovables son ideales. Hoy día lo que se hace en Argentina es que se tiene algún subsidio para plantas eólicas grandes conectadas a la red, pero en general la electricidad es tan altamente subsidiada que no se puede competir ni con el gas, ni con el diésel, con nada, porque el gobierno actual está subsidiando altamente los costos de electricidad. Así que nosotros siempre estamos buscando algo en Argentina, especialmente en las zonas más montañosas, pero todavía no vemos cómo entrar económicamente factible. Tenemos otra pregunta de Juan Molina. ¿Qué perspectivas de seguir trabajando en Perú tiene y cuáles son las tecnologías renovables que demandan mayor aplicación en zonas rurales a pequeña escala, desde su punto de vista? Disculpe, porque había primero una del Ecuador, por lo menos la vi en mi pantalla.
nosotros estamos en Perú, hemos ganado una subasta para una innovación en el departamento de Loreto, y eso se va a instalar ojalá en octubre. Nosotros vamos a cooperar con una empresa en Perú que todavía no quiero nombrar, y vemos que en Perú hay dos mercados. Uno es la Amazonía, eso es a pequeña escala, donde nosotros queremos estandarizar aún más un sistema para que fácilmente se pueda ir por los ríos del Amazonas a esta zona, y se tiene dentro del mismo contenedor de transporte, se tiene la casa de máquina y los paneles, así que más fácil se instala. Son la fotovoltaica, sabiendo siempre que no trabaja durante tres meses del tiempo de lluvia más fuerte, porque no trabaja en la Amazonía, trabaja muy bien en la sierra. Nosotros vamos a traer tanto turbinas hidrokinéticas como también paneles fotovoltaicas al Perú, con sistemas idénticos en todo lo que es el sistema de distribución, y cambiando un poco el sistema de generación entre hidrokinética y fotovoltaica según el sitio, si es más la sierra o la selva. La idea es que en 2016 tenemos una oficina, no solamente, sino una empresa de fabricación de algunos componentes y de montaje en Iquitos para la Amazonía, y ojalá también una oficina para la importación al país en Lima, o Callajo más bien. Doctor, por favor, ¿cuáles son las características que deben tener los ríos para utilizar las turbinas hidrocinéticas? ¿Cuál es el caudal mínimo? El caudal no es tan importante. El caudal se puede medir en metros cúbicos por segundo. Lo que a nosotros nos importa es la velocidad en metros por segundo. Y nosotros tenemos un diámetro enfrente de la turbina de 1 metro, y atrás, en la parte trasera de la turbina, de 1,60. Así que, habiendo dicho eso, nosotros necesitamos una profundidad de río durante el tiempo de promedio de 2 metros de profundidad, y económicamente factible es la instalación a partir de 1.3 metros por segundo. Para darles un ejemplo, ¿qué significa 1.3 metros por segundo? 1.3 metros por segundo es, yo tengo 4 niños, el menor tiene 3 años de edad, y ya empieza a irse a los ríos y al canales para jugar allá, ¿no? Con 1.3 metros por segundo, yo no dejo mi pequeña entrando al río, porque fácilmente el río se la lleva. Mis mayores ya pueden nadar bien y se quedan tranquilamente en este río. Nosotros, si sabemos nadar bien, nos metemos al agua hasta 1.6, 1.7 metros por segundo. Eso es cuando nos da ganas, porque es un juego contra el agua. Con 2 metros, ya solamente los que saben nadar muy bien se meten al agua, pero no voluntariamente. Es más para salvar la vida de un loco que se ha metido por borrachera o algo al agua. 2.5 metros por segundo significa que los señores que tienen lanchas no se meten al agua. Así que la velocidad mínima es 1.3 metros por segundo, que por ejemplo en Perú, para los de Colombia, el río Magdalena tiene 1.7 como promedio. Es un río muy en la parte del Magdalena alta. Es muy veloz. Allá la gente no nada en el río, allá la gente pesca. En la Amazonía del Perú, en la parte de Iquitos, los ríos tienen 1.1, 1.2. Si se va un poco más hacia el norte, ya los ríos tienen 1.5 metros por segundo.
empezando con 1.3, reemplazando el diésel ya se tienen buenos resultados. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Carla Tumbaco. ¿Existe algún proyecto o avance en estudio para el caso de Ecuador? Estamos haciendo estudios en Ecuador y esos es con la empresa de Quito, de electricidad de Quito, que también tiene la responsabilidad para la Amazonía, y también en Quito se está haciendo un estudio para lanchas de electricidad, movilidad eléctrica. Eso es un estudio hasta hoy día y creo que falta el financiamiento aún. Nosotros también estamos buscando cómo usar la nueva tecnología, lo que hemos ya aprobado en Colombia, las bombas hidrogenéticas en el país, porque se tienen bastantes plantaciones. La Amazonía del Ecuador es muy semejante a lo que conocemos nosotros tanto de Colombia como también de Perú, así que estamos tratando de entrar al mercado y estamos ya presentes diseñando primeros proyectos y ojalá que habrá algo a finales de este año. Muchas gracias. De Liliana Suárez tenemos una sugerencia. Si podría hacer una presentación especial de las turbinas cinéticas para conocer el funcionamiento. Con gusto. Si Olar me invita, con gusto hago una presentación específica sobre esta turbina. Muchas gracias, doctor. De Jonathan David Sánchez. En Colombia está el Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas en Zonas No Interconectadas IPSE, pero son solo como ayuda, más no como incentivo. En Colombia existen incentivos tributarios en plantas de demostración fotovoltaicas y eólicas, cosa que cambia ya una vez termine de ser completamente regularizada la Ley 1715 de 2014. Un comentario. Nosotros estamos en contacto con el nuevo, ha cambiado la gerencia del IPSE, yo personalmente ya he hablado con él, con Rado. El problema en el momento en Colombia es que ya la ley existe ya, como tú lo has escrito correctamente, de un año, más que un año. Entonces, ya falta el reglamento y después lo que se debe hacer es buscar un sistema de concesiones, porque entonces sí, para hacerlo económicamente viable, este modelo se necesita áreas más grandes donde la gente entonces sí con ganas se metan y tienen un área donde sí se puede desarrollar las energías renovables en los distintos pueblos de una zona, porque eso nuevamente va a bajar la inversión y los costos, ¿no? Así que Colombia, desde mi punto de vista, con la nueva ley ha hecho algo muy famoso y yo personalmente pienso que de los países que conozco yo, es el país que tiene la base legal más desarrollada para las energías renovables en zonas remotas, porque Perú tiene sus subastas de energías renovables, pero siempre son interconectadas. Vamos a ver en Perú en los próximos meses, en octubre creo yo, también para una subasta para energías renovables en zonas no interconectadas y vamos a ver qué es el legislamiento atrás de esta subasta. Hoy día lo que conozco de Colombia, eso sí es un ejemplo para los demás países para desarrollar las zonas remotas a través de un sistema de mercado de concesiones. Muchas gracias, doctor Consi. Tenemos todavía en nuestro chat algunas preguntas que por motivos de tiempo la voy a hacer llegar a su correo. Por favor, si nos puede ayudar contestándolas para después pasarlas al foro de la página. Agradecemos a todos nuestros participantes por su activa participación. Y también muchas gracias, doctor Consi y Juliana, por la coordinación del evento. Hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias a ti, Marcela. Muchas gracias, Marcela.